elecciones. Vamos a repasar todos los detalles para que no haya duda, para que todos podamos ir tranquilos a celebrar la jornada cívica este domingo. Como decían recién en Esta Boca es Mía, obviamente que lo que a uno más le queda es que vivimos en un país democrático, tenemos esta gran posibilidad que no muchos pueblos del mundo tienen y que en un pasado no pudimos aprovechar por un buen tiempo, de ir y expresar nuestra voluntad, decidir quiénes nos van a gobernar. Así que en principio todos felices de disfrutar de esta jornada cívica y nosotras trabajando vamos a estar. Los invitamos a seguir la transmisión de la tele. Es verdad, y además hay que destacar que en nuestro país hay transparencia electoral, o sea, no se han registrado demasiados hechos de corrupción en las elecciones, y además el hecho de que sea un voto obligatorio hace que realmente la mayoría es la que finalmente decide quiénes van a ser nuestros representantes. Sí, que la gente vote sí o sí. Es por eso que es obligatorio. En otros países donde no es obligatorio, después hay un montón de gente que se queja. Bueno, en Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos, no es obligatorio. Vamos a empezar por lo más importante y es el horario de votación, ¿no? A las 8 de la mañana abren las urnas, abren los circuitos y esto se extiende hasta las 19:30 horas con posibilidad, como nos explicaban bien desde la Corte Electoral, de extender una hora más en el caso de que todavía haya gente adentro del circuito de votación. Es decir, usted no llegue pensando en esa flexibilidad después de las 7:30. Es como el supermercado. Si está en la fiambrería puede quedarse, pero si está afuera no puede entrar, ¿no? Ahí va. Tendría que ser algo así. También la veda, que empieza obviamente hoy desde este viernes, es decir, esta noche a las 12, empieza la veda electoral, por eso es que estamos haciendo este repaso en la jornada de hoy y no mañana, donde ya no se puede hablar de política. Y la veda alcohólica, que mucha gente estaba preguntando, también decía, ¿cómo hoy arranca? No, la veda alcohólica arranca mañana a las 19:30 horas y va hasta el domingo a las 19:30 cuando cierran los circuitos electorales. Sí, bueno, esperemos que se cumpla, ¿no? Porque siempre sabemos que en algún que otro lugar venden alcohol. Y hay gente que hace acopio previamente también. Sí, en también. su casa. No va a haber fútbol. No, bueno, Eso también hay gente que y los le importa. boliches no deberían abrir tampoco, los que tengan venta de alcohol. ¿Quiénes son los que están habilitados a votar? Todos los mayores de edad, mayores de 18 años, que estén inscriptos en el Registro Cívico Nacional, que es lo que se necesita tener la credencial cívica. ¿Qué pasa si vos la perdiste, no tenés la credencial? Podés ir a votar de todas maneras. ¿Cómo haces? Bueno, ¿te acordás del número? Sí. Tengo una fotocopia, que el otro día encontré la fotocopia. Eso es importante. Pero si no te acordás el número, ¿sabes lo que haces? Entrás a la página de la Corte Electoral, allí ingresás tu nombre y tu fecha de nacimiento y ahí te dan tu número de credencial y tu serie. Cuando vayas a votar, ahí hicimos un ejercicio, por ejemplo, con el nombre y fecha de nacimiento del presidente Tabaré Vázquez. Sabemos dónde va a votar. Claro. Cuando te digan exactamente dónde vas a votar, vas con la cédula de identidad y ahí podés votar. Y tu número anotado en un papelito que averiguaste en la web de la Corte Electoral, el número de credencial. Número y serie. Con respecto a la edad es importante decir que no hay límite hacia arriba. O sea, tenemos que ser mayores de 18 años quienes vamos a votar, pero no hay un límite para arriba. O sea, tengas la edad que tengas, 108 años, 109 años, como una mujer que compartimos justamente la historia de vida aquí, también tenés que ir a votar, aunque si tenés cierta discapacidad o estás en situación de discapacidad, podés hacer un voto observado. Ya más adelante vamos a hablar quiénes están exonerados de la votación. ¿Qué votamos este domingo? Bueno, votamos al lema y a la fórmula presidencial, a los legisladores y a la Junta Electoral. En una única hoja están todos los candidatos que uno selecciona para estos tres órganos, digamos. Están los de la Junta Electoral de cada departamento, los candidatos a senadores, los candidatos a diputados y la fórmula presidencial. No son tres órganos, son bueno, mayor el número. Ejecutivo, legislativo y la Junta Departamental, que es el legislativo. Electoral. Y la Junta Electoral. La Junta Electoral. Estaba bien, entonces. Tres órganos. Y si querés votar solamente a la fórmula presidencial, podés poner dos listas diferentes del mismo partido, de la misma fórmula, y solamente queda votado presidente y vicepresidente, y nada de senadores ni diputados, ni la Junta Electoral. Recordemos que esta votación es muy importante, sobre todo para elegir a los integrantes del Parlamento. O sea, tiene un peso muy importante desde ese lugar, porque si vamos a segunda vuelta, que así lo indican la mayoría de las encuestas, ahí sí es donde se define el presidente y vicepresidente, o sea, el partido ganador. Pero en este se definen los cupos dentro del Parlamento, o sea que es una votación muy importante
importante que se debería hacer a conciencia. Cuando están las mayorías parlamentarias en juego, Sí. obviamente, entonces, bueno, de repente la recomendación, aunque cada uno tiene la libertad de votar como quiera, es si tiene el interés de hacer la fuerza para que algún representante esté en el Parlamento, que aproveche esta oportunidad y deje lo del lema y la fórmula para el balotaje, que es lo que probablemente vaya a ver. Sí, lo que estiman las encuestas es que va a ser un parlamento multicolor. Sí, así Multicolor, es. muy diverso. ¿Y qué pasa con la gente que prefiere votar en blanco? Bueno, se considera voto en blanco cuando el sobre está vacío o un sobre sin lista con objetos extraños. Esto es O lo que sea, le decíamos a Victoria recién, ¿no? Y de repente para algunos es una novedad que si uno pone un objeto extraño con la intención de anular el voto, pero no pone una lista, ese voto no es anulado, sino que es blanco. Es en blanco. Por eso, sin lista de la presente elección. Para anular un voto hay que tener un voto, o sea, hay que elegir una lista, poner la papeleta y eso anularlo, rayarla, romperla, poner un objeto extraño, O sea- el que tiene la intención de tener un voto anulado que en esencia lo que expresa es que no quiere participar Claro. de esta elección y lo hace para no pagar la multa. en La definitiva. papeleta y el objeto extraño hace que el voto sea anulado. Sí, pero si el sobre va vacío y hay un objeto extraño como... Es en blanco. Me acuerdo de aperturas de urnas que aparecen sobres con cosas de las más... No sé, recuerdo un Que de montón. repente No lo, lo quiero hacen ni como, repetir. lo hacen como protesta o para mostrar creatividad, quién sabe, pero Sí. si no pusiste la lista es un voto en blanco. Bien. Sí. Exacto. Entonces pasamos al voto anulado, repasamos un poquito las características. Y de lo que antes de considero- pasar al voto anulado, recordarles que el voto en blanco lo que hace en definitiva es apoyar los porcentajes de votación que están eligiendo los demás. El voto anulado no participa de lo que es la base Claro, de votantes. se o sea, de anula los votos, directamente. los de votos los votos válidos. contados, los votos contabilizados válidos. Entonces Porque- hay un matiz de diferencia entre votar en blanco y anulado. Por ejemplo, las bancas de diputados y senadores son otorgadas según el porcentaje de votos válidos. Exacto. Entonces, para eso, para otorgar las bancas, es importante la cantidad de votos válidos. El anulado no entra. Voto anulado, entonces, ¿cuáles son los objetos extraños con hojas de votación o hojas de votación alteradas? También es considerado anulado cuando uno desprende la tirilla sin autorización, de repente antes de cuando De entrar al le es cuarto indicado, secreto. de cuando le es indicado. Y listas de distintos partidos, también de repente hay gente que usa eso para anular el voto. Y 3 o más listas iguales. Bien. ¿Quiénes? Hasta 2 listas iguales, la Corte Electoral lo acepta como voto válido, no como voto doble. Se anula una de las listas, se toma en cuenta la otra. A partir de que hay 3 listas, aunque sean iguales, así que tengan bien en cuenta eso porque los papeles a veces no son finitos, entonces saber cuántas listas uno está poniendo para que no se vaya a anular el voto si no es la intención. ¿Y quiénes son los que votan observado? Porque hay algunas personas que pueden votar observado. Bueno, por un lado los integrantes de la mesa y custodia, o sea, quienes estén trabajando y quienes tienen que estar durante el inicio y el cierre trabajando en una mesa. Por ende, como es muchísima gente, si bien en algunos casos se intenta poner a la persona en el circuito que le toca votar, no se puede hacer siempre. También los funcionarios electorales que no estén en su circuito, como decíamos, porque hay una movilización muy importante de gente que va a estar trabajando el próximo domingo Son más de para estas 40.000. elecciones. Más de 40.000 personas en todo el territorio nacional. También las personas con situación de discapacidad motriz, sobre todo sabemos que no todos los circuitos son accesibles y pueden tener una justificación desde ese lugar. De todas formas, si una persona tiene discapacidad motriz, pero justo le toca un circuito que es accesible, puede ir a votar. Pero de todas formas, si lo hace en otro circuito que no le corresponde y tiene accesibilidad, ese voto va observado. Ahí está. ¿Entendés? O sea, Lo importante es que se puede consultar en la página web de la Corte Electoral cuáles son los circuitos accesibles, cuáles tienen rampas, cuáles en el caso de que ustedes tengan alguna situación de discapacidad, para saber de antemano si su voto va a ir observado o pueden ir al circuito que les corresponde, pueden chequear en la web. y también los ciudadanos de los medios rurales, que a veces el circuito que les toca le queda re lejos, entonces se pueden fijar también en la Corte Electoral cuáles son los circuitos más cercanos y votan observado en el circuito más cercano. Las personas ciegas también pueden entrar acompañadas al cuarto secreto. Y hoy también nos enteramos que las personas que votan en otro departamento y trabajan en Montevideo tienen que viajar a su departamento a votar. Tienen que viajar a su departamento a votar, pero de todas formas los empleadores tienen la obligación de darle 2 horas al trabajador para que vaya a votar. Es decir, si una persona trabaja el domingo durante todo el día, el empleador le tiene que dar por ley 2 horas para que esa persona vaya a votar a donde le corresponda. Y si no llegan las 2 horas, va a tener que bueno. irse la noche anterior, como tenemos
tenemos algún caso presente por acá. Bueno, y si no, va a tener que pagar la multa, que no es lo ideal, porque lo ideal es poder expresarse en las urnas. La multa ronda alrededor de los 1.200 pesos. Es una UR. Una UR. Una UR. Claro, la multa en realidad de repente no es algo tan inaccesible. El tema, bueno, si uno se fue de viaje tiene que venir y demostrar, ¿no? Los 30 días siguientes con el pasaporte, pasaje, que estuvo de viaje, estuvo ausente y por eso no pudo votar. Pero, y ahí se exime de la multa. Pero bueno, no es un valor tan grande, pero es perder la oportunidad, claro, como decíamos, de expresar nuestra voluntad y de participar del sistema democrático que valoramos todo. En esta ocasión hay otra votación paralela. Hemos estado hablando muchísimo de la reforma constitucional que plantea el sector de Larrañaga, Vivir sin Miedo, y que se lleva justamente a votación este domingo junto con las elecciones generales. Y estamos hablando de esta papeleta, ¿no? La papeleta del sí. Acá explica cuál es la esencia o las disposiciones principales que plantea esta reforma, y para apoyar esta reforma es importante poner una papeleta junto con lo que uno esté votando. Si no quiere apoyar la reforma, no haga nada, no pongan nada. No, claro. No, es la lista sola, la lista. Totalmente. Estuvimos con el diputado Gandini, bueno, quien es un ferviente defensor de esta reforma, quien nos dio los puntos a favor, o sea, qué es lo que uno estaría votando si vota, o sea, si coloca esta papeleta dentro del sobre de votación. Por un lado, promueve la ley que regula el allanamiento nocturno por orden judicial. Quienes fueron penados por determinados delitos deben cumplir las penas en su totalidad. También establece la pena de reclusión permanente con una revisión a los 30 años, es decir, una cadena perpetua que actualmente no está prevista en nuestro país. Y también una Guardia Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública, que ha sido uno de los puntos más polémicos porque estaría utilizando a funcionarios militares. Está todo el resumen también en la papeleta. En la propia papeleta. Les recomendamos no leerla en el cuarto secreto para agilizar el tema. Ay, ¿no? hagan los deberes. Traten de ir informados. Sí. Esa gente que entra y está 2 horas adentro del cuarto secreto y no sabe qué está haciendo. Decís, no encuentra la lista. No, también sé gente que se ha acercado al cuarto secreto sin la lista y después se pone a exigir las listas ahí. Entonces, es mucho mejor, más práctico ir con la lista. Totalmente. Y bueno, y reiterar un poco lo que decía Gandini acá, que hay muchas listas que la tienen incluida a la papeleta. Así que si usted decide votar esta papeleta, confirme que esté, y si usted no quiere votar la reforma, confirme que no esté. Bien, en general cuando vienen en sobrada, vienen esta especie de plástico alrededor junto con la del sí. Uno cuando tiene que abrir eso para emitir el voto se van a dar cuenta que está la papeleta que ya apoya a ese sector político. Y bueno, si en el caso de que uno sea de un sector político que apoya la reforma pero individualmente no quiera votarla, tenga en cuenta sacar esa papeleta. Tanta cosa que hay que estudiar, manual. Sí. No, parece sencillo, pero es importante tener todo claro al momento que uno llega a vivir ese episodio tan especial que nos ocurre una vez cada tantos años, poderlo hacer tranquilamente. Bueno, esto tiene argumentos a favor y en contra, el vivir sin miedo. Los argumentos a favor tienen que ver con el aumento de los delitos, con la necesidad de reforzar la policía y con la intención de castigar con mayor dureza a ciertos delitos. Recordemos que en Uruguay en 2018 crecieron a un 53.8 las rapiñas y un 45.8 los homicidios respecto al registro del año 2017. Pero quienes están en contra de esta reforma también tienen sus argumentos, y algunos de ellos son la política de prevención del delito, y también señalan que esto no se incluye. Señalan además que los allanamientos nocturnos son violentos y que de alguna forma solo ataca el microtráfico. Señalan también que el aumento de penas ha demostrado que el delito no baja, y también dicen que los militares no pueden adquirir funciones de policías. Bueno, los que tienen estos argumentos en contra son los que protagonizaron la marcha del otro día, sí, el 18 de julio. Muchos estudiantes apoyando, ¿no?, en la movilización no a la reforma, que de hecho se suspendieron clases en muchas facultades. ¿Quieren saber cuáles son los motivos válidos para no votar? No. O sea, que son considerados... Que voten todos. No. Para no pagar la multa. Enfermedad, que eso se tiene que comprobar en el post del día de la elección. Ausencia del país, que como decía Ceci, después que uno llega al país de las vacaciones, de viaje de negocios, de lo que sea, tiene 30 días después que llega para comprobar frente a la Corte Electoral por qué no votaste. Y razones de fuerza mayor, que también tienen que ser
comprobadas en la Corte Electoral. Son 30 días hábiles, por lo cual es un poquito más de un mes, ¿no? Los 30 días Sí. hábiles son los que se consideran, así que tenés cerca de un mes y medio para poder hacerlo, pero bueno, inmediatamente que uno vuelve, intentar justificar ese faltazo a la jornada electoral. Ojalá que se viva con alegría, como dijimos, en paz fundamentalmente. Creo que nos caracterizamos por ser un país respetuoso y esperemos que eso se traduzca en lo que va a ser la jornada del domingo. Me hiciste acordar a creo que lo comenté acá, que me había llegado por redes sociales esto de está todo el continente en llamas y la aldea hippie de la banda oriental está tranquila. Somos una aldea hippie. Si somos una aldea hippie, bienvenida, porque no estamos teniendo los conflictos que tienen países hermanos y vecinos y esperemos que este domingo respetemos eso que nos caracteriza tanto. Bueno, y ustedes saben, cambiando de tema, que tanto hoy como